Former FBI Director James Comey and his lawyers were in a federal courtroom today in Alexandria, Virginia. His defense team asked that the charges against him be dismissed, as they say their request is on the grounds that the charges are based on a, quote, vindictive and selective prosecution. Comey is facing federal charges of false statements to Congress and obstruction of justice. CBS News legal reporter Katrina Kaufman joins me now from New York City to discuss. Algunos episodios provocan más que reacciones inmediatas. Revelan fallos estructurales que normalmente permanecen invisibles. El 4 de enero, durante una audiencia en el Senado que inicialmente parecía seguir un guión convencional de rendición de cuentas, la actuación de la fiscal general Pam Bondi pasó a ocupar el centro de una controversia institucional, cuya magnitud rápidamente superó los límites de esa sala. La secuencia de acontecimientos que siguió no se caracterizó por gestos explícitos de ruptura, sino por manifestaciones escritas de instancias judiciales federales que, al evaluar procesos bajo la responsabilidad directa de Bondi, señalaron fallos que desafían los marcos más elementales de la legalidad procesal. Dos jueces, actuando en tribunales distintos, no solo rechazaron las denuncias formuladas por fiscales subordinados a Bondi, sino que señalaron problemas estructurales en el propio ejercicio de la autoridad que dio lugar a las acusaciones. Las decisiones no se referían a matices jurídicos secundarios, sino a la falta de fundamento legal para los nombramientos, la conducción viciada de los procesos de investigación y la violación de las salvaguardias constitucionales asociadas a la actuación de los grandes jurados. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. Por el contrario, repercutió en los órganos de control, las comisiones parlamentarias y los consejos profesionales, planteando dudas sobre la solidez institucional de los mecanismos que deberían funcionar como barreras contra la instrumentalización del sistema judicial. La primera decisión partió del juez federal Cameron Curry, que analizó la validez del nombramiento de la fiscal interina Lindsey Halligan, elegida por Bondi para liderar las acusaciones contra los adversarios políticos del presidente Donald Trump. Según el juez, Halligan no tenía autoridad legal para ejercer el cargo, ya que su designación violaba los criterios formales exigidos por la legislación federal. Esta constatación tuvo un efecto dominó. Todos los actos que ella realizó, incluyendo la firma de procesos, protocolos de denuncia y la conducción de audiencias, fueron considerados legalmente inválidos. La orden fue directa. El origen de la autoridad era nulo y todo lo que se derivaba de ella estaba comprometido. Esta línea de argumentación no solo puso fin a los procesos contra James Comey y Leticia James, sino que también planteó dudas sobre otros procedimientos llevados a cabo con la misma lógica. La segunda declaración relevante provino del juez William Fitzpatrick, encargado de revisar la actuación del gran jurado en el caso contra Comey. En su evaluación, los jurados fueron orientados sobre la base de interpretaciones distorsionadas de la legislación penal aplicable, lo que comprometió la integridad de la deliberación. El juez también destacó que se presentaron a los jurados materiales potencialmente protegidos por el secreto profesional sin la debida autorización, lo que constituía una violación de garantías legales fundamentales. Además, surgieron dudas sobre la existencia de una aprobación formal del texto final de la acusación, lo que puso en duda si la acusación había sido validada de acuerdo con los ritos constitucionales. Estos elementos, considerados en conjunto, dibujan un escenario en el que el sistema procesal se llevó a cabo sin prestar atención a los preceptos básicos, no por agentes periféricos, sino por miembros de alto rango de la Fiscalía. Hasta ese momento, los problemas observados giraban en torno a la legalidad de los nombramientos y la corrección de los procedimientos procesales. Pero la situación adquirió otra dimensión
cuando las cámaras de seguridad grabaron a la propia Pam Bondi saliendo del edificio del tribunal con cajas de documentos. Días después de que se emitiera una orden judicial de conservación de pruebas. La coincidencia temporal entre la orden y el traslado físico de los materiales suscitó sospechas de obstrucción. Las investigaciones preliminares indicaron que parte de los documentos esperados en los autos no se localizaron posteriormente y que el traslado de las cajas se produjo en el intervalo exacto entre la orden de conservación y la inspección posterior. Aunque aún no hay una conclusión formal sobre el contenido de las cajas, la secuencia de los registros añadió un nuevo vector de riesgo institucional: la posibilidad de que las pruebas relacionadas con los casos hayan sido retiradas directamente por una autoridad máxima del sistema, contraviniendo la orden judicial vigente. El sistema federal estadounidense cuenta con mecanismos para investigar conductas de esta naturaleza, pero la participación directa de una fiscal general complica aún más el panorama. La eventual responsabilidad de Bondi, si se confirman los hechos, dependería de una combinación de decisiones internas del Departamento de Justicia, acciones parlamentarias y la eventual intervención de fiscales independientes. Pero incluso antes de cualquier desenlace, los efectos políticos e institucionales ya se están manifestando. La credibilidad de las acusaciones anteriores se revisa ahora bajo una nueva luz. Los fundamentos de estas acusaciones están siendo cuestionados, no sobre la base de argumentos partidistas, sino a partir de dictámenes técnicos emitidos por jueces federales que han examinado el conjunto de pruebas disponibles. Más allá del análisis de los casos específicos, el episodio abre un debate más amplio sobre los límites de la autoridad institucional cuando los controles de legalidad se relativizan dentro de la propia estructura estatal. Para quienes siguen con atención los mecanismos que configuran la integridad de las instituciones democráticas, comprender el desarrollo de estos episodios es una parte esencial del ejercicio cívico. Este canal sigue dedicado a ofrecer contexto, precisión y seguimiento crítico de los acontecimientos que realmente importan. Es en este contexto que el foco del análisis se desplaza del episodio puntual a la estructura más amplia de garantías institucionales que deberían haber actuado como barreras para este tipo de conducta. El nombramiento de un fiscal interino, por ejemplo, no es solo una formalidad administrativa, sino que implica salvaguardias creadas para evitar que la autoridad del Estado se utilice de forma indebida. Según la legislación federal, la elección de un fiscal interino debe seguir criterios previamente establecidos, basados en normas de elegibilidad, plazos máximos y, en determinados casos, la necesidad de confirmación por parte del Senado. Estos mecanismos existen precisamente para limitar la influencia política directa sobre las decisiones judiciales y para garantizar que el poder de acusar se ejerza dentro de los límites institucionalmente controlados. A partir de ese momento, el caso Bondi-Halligan pasó a interpretarse como un ejemplo práctico de las vulnerabilidades que surgen cuando esos límites se eluden desde dentro. Con el respaldo, o al menos la omisión, de las estructuras que deberían garantizar la legalidad del proceso desde el principio, el historial reciente de nombramientos excepcionales dentro del Departamento de Justicia sirve de telón de fondo para comprender la sensibilidad del caso. En los últimos años, varias administraciones han buscado alternativas legales para cubrir puestos de alta responsabilidad sin pasar por los procesos regulares de confirmación. Aunque estas prácticas están previstas en algunas situaciones de emergencia, existe un entendimiento cada vez mayor de que el uso recurrente de estas excepciones puede, en la práctica, vaciar la función de control que debería ejercer el sistema de frenos y contrapesos. Esta convergencia ayuda a comprender
por qué la decisión del juez Carey fue recibida con especial atención por parte de los analistas institucionales. No solo anuló los actos practicados por Halligan, sino que también sugirió que la propia lógica de los nombramientos por afinidad política puede comprometer la legitimidad de acciones futuras. Otro aspecto que amplía la relevancia sistémica del episodio es la forma en que se llevó a cabo el proceso de deliberación del Gran Jurado. En Estados Unidos, el Gran Jurado funciona como un filtro previo a las acciones penales. Compuesto por ciudadanos comunes, su función es evaluar si hay pruebas suficientes para llevar a alguien a juicio. Este mecanismo funciona como una válvula de protección contra los excesos de la Fiscalía, y su legitimidad depende, entre otros factores, de la precisión con la que los jurados reciben la información jurídica. Cuando el juez Fitzpatrick señaló que los jurados habían sido instruidos sobre la base de interpretaciones jurídicas incorrectas, no solo señaló un error de procedimiento, sino que puso en duda la eficacia de uno de los principales instrumentos de contención de abusos en el sistema acusatorio. Esta preocupación no es nueva, pero adquiere otra dimensión cuando se asocia a casos de gran impacto político. En 2006, por ejemplo, durante la gestión de Alberto González como fiscal general, hubo denuncias sobre despidos de fiscales federales por motivos políticos, lo que motivó audiencias en el Congreso e investigaciones internas que culminaron en renuncias y reformas institucionales. El episodio actual, aunque de naturaleza distinta, toca cuestiones similares: el uso del aparato judicial como herramienta de represalia política y el debilitamiento de los filtros institucionales que deberían impedir esta lógica. Al igual que en el caso González, las consecuencias no dependen solo de la eventual responsabilidad individual, sino de la capacidad del sistema para demostrar que aún cuenta con mecanismos de autorregulación en funcionamiento. Desde el punto de vista técnico, el uso de materiales protegidos por el secreto legal en procedimientos ante el Gran Jurado representa otro elemento crítico. La violación del secreto abogado-cliente o de cualquier otra forma de privilegio legal no es un error trivial. Compromete la equidad procesal y puede generar la nulidad de las pruebas. La jurisprudencia sobre el tema es clara. Una vez constatada la exposición indebida de contenido privilegiado, la carga de la prueba recae en el Estado, que debe demostrar que el material no influyó en la decisión de los jurados. En el caso analizado, el juez Fitzpatrick no solo señaló la exposición indebida, sino que dejó constancia de que no había garantías suficientes de que los miembros del jurado no se hubieran visto influenciados por ese contenido. Esta constatación plantea un reto adicional al sistema: restaurar la credibilidad de un proceso en el que la imparcialidad del juicio inicial se vio irremediablemente comprometida. A este conjunto de fallos se suma el problema de la desaparición física de documentos. La decisión judicial que determinó la conservación de los materiales relacionados con los procesos se emitió sobre la base del principio de integridad probatoria, que exige la conservación de todos los elementos documentales hasta la conclusión completa del análisis. El hecho de que una autoridad del propio Departamento de Justicia haya sido grabada por las cámaras de seguridad saliendo del edificio con cajas días después de la emisión de esa orden añade un componente de desconfianza institucional. Aunque no hay confirmación sobre el contenido exacto de las cajas, la mera coincidencia entre la desaparición de los archivos y el movimiento registrado plantea preguntas legítimas sobre el respeto de las órdenes judiciales. Este episodio, que inicialmente podría tratarse como una consecuencia específica de dos decisiones judiciales, pasó a interpretarse como un caso de prueba para evaluar la resiliencia de los mecanismos internos de control del sistema judicial estadounidense. El Senado ya está debatiendo
la convocatoria de nuevas audiencias con miembros del Departamento de Justicia para aclarar las circunstancias del nombramiento de Halligan, la supervisión de los procedimientos acusatorios y la desaparición de documentos. Paralelamente, los consejos de ética jurídica estatales en los que Bondi está colegiada han comenzado a examinar si los elementos disponibles son suficientes para iniciar procedimientos disciplinarios. Aún no hay una definición clara sobre qué instancia llevará a cabo las investigaciones principales. Pero el inspector general del Departamento de Justicia ya ha sido activado informalmente por miembros del Poder Legislativo. El trasfondo institucional es, por lo tanto, más amplio que un solo caso. Afecta a la credibilidad del Departamento de Justicia, a la integridad del modelo acusatorio y a la confianza pública en los mecanismos de rendición de cuentas internos para los juristas y analistas especializados en gobernanza institucional. Episodios como este no deben interpretarse solo como desviaciones puntuales, sino como síntomas de tensiones estructurales que se hacen visibles cuando los mecanismos formales fallan en tiempo real. La respuesta que ofrezca ahora el sistema, ya sea en el ámbito procesal, legislativo o disciplinario, será observada no solo por los actores involucrados, sino por todo el aparato institucional que depende de su estabilidad para funcionar. Si su atención se centra en comprender los procesos que definen la salud de las instituciones democráticas, seguir este tipo de análisis se convierte en parte de una vigilancia informada y continua. Con este espíritu, seguimos reuniendo, contextualizando y examinando los elementos que dan forma al rumbo del sistema. Persisten las interpretaciones contradictorias, sobre lo que, de hecho, los episodios relacionados con la fiscal general, Pam Bondi, ponen de manifiesto sobre la situación actual del sistema judicial federal. Para una parte de los analistas jurídicos, se trata de un caso excepcional por su gravedad, pero que aún se enmarca dentro de un patrón de corrección interna que, a pesar de las tensiones, sigue siendo funcional. En esta lectura, lo que destaca es que las decisiones firmadas por los jueces Cameron Curry y William Fitzpatrick habrían demostrado que incluso bajo una fuerte presión política y en un entorno institucional marcado por la desconfianza, los engranajes de control aún pueden funcionar. El argumento es que la nulidad de los nombramientos y la invalidación de las deliberaciones del gran jurado fueron reconocidas y aplicadas por magistrados federales independientes, basándose en fundamentos jurídicos, sin bloqueo directo y sin necesidad de intervención externa, para que el sistema suspendiera actos considerados irregulares. Así, el hecho de que la controversia se haya expuesto y tratado dentro del propio procedimiento se interpretaría como una señal de solidez, no como una prueba de fracaso. Pero esta línea de interpretación encuentra límites y controversia. Otra parte de los expertos sostiene que el episodio no confirma la solidez de los filtros institucionales, sino que pone de manifiesto el alcance de su vulnerabilidad antes de que se activen de forma efectiva. Para este grupo, el aspecto más relevante no es la respuesta final del Poder Judicial, sino el margen de tiempo anterior, en el que una autoridad designada sin respaldo legal habría actuado durante semanas, con amplio acceso a investigaciones, documentos y prerrogativas propias de la acusación. Aunque la reacción judicial fue firme, se produjo después de que se hubieran consumado los hechos, incluyendo la imputación de opositores políticos y la recopilación de materiales que, aunque posteriormente impugnados, pueden tener efectos concretos en el funcionamiento institucional. Desde esta perspectiva, el problema central no es saber si el sistema corrige, sino reconocer que puede corregir tarde, cuando el daño ya se ha producido y cuando la reversión completa se vuelve como mínimo difícil. Por lo tanto, el enfoque deja de ser solo la responsabilidad de una persona
y pasa a implicar el riesgo de que se consolide un precedente permisivo en el que los nombramientos informales de aliados políticos para funciones sensibles se produzcan sin el escrutinio y los ritos capaces de prevenir abusos al inicio del proceso. Los constitucionalistas también señalan que el caso tiende a reavivar los debates sobre el equilibrio entre el Departamento de Justicia y el Ejecutivo, especialmente en lo que respecta a la autonomía operativa y los límites prácticos de las interferencias indirectas. Históricamente, esta autonomía nunca ha sido un dato estable, sino una relación que oscila según el grado de influencia presidencial en los nombramientos, en la definición de prioridades y en la conducción de investigaciones políticamente sensibles. En periodos anteriores, cuando las investigaciones afectaron al propio jefe del Ejecutivo o al círculo más cercano al poder, este equilibrio se vio sometido a tensiones recurrentes. El caso Bondi reabre este debate porque su actuación habría estado en sintonía con las prioridades políticas ya anunciadas. Aunque la convergencia entre el discurso público y el enfoque investigativo no caracterice por sí sola la ilegalidad, intensifica el cuestionamiento sobre la separación real entre la estructura del Estado y los intereses circunstanciales, sobre todo cuando la agenda institucional se acerca demasiado al argumento partidista. La hipótesis de la responsabilidad disciplinaria de Bondi también sigue siendo un punto de divergencia. Los consejos estatales de ética jurídica tienen competencia para iniciar procedimientos disciplinarios cuando existen indicios de conducta incompatible con los deberes profesionales, un elemento que se cita con frecuencia como posible punto de partida es el vídeo en el que la fiscal general aparece saliendo del edificio judicial con cajas de documentos. Poco después de la emisión de una orden de conservación, dependiendo de lo que se pueda demostrar sobre el contenido transportado y la secuencia de los hechos, el episodio puede interpretarse como una grave violación de las obligaciones profesionales. Aún así, hay juristas que señalan que las imágenes por sí solas no resuelven el núcleo probatorio y que sería necesario demostrar la intención específica de ocultar, suprimir o comprometer pruebas, lo que requiere una investigación técnica minuciosa, el seguimiento de la cadena de custodia y la pericia sobre los registros de movimiento y control documental. Paralelamente, se debate la posibilidad de una investigación penal por obstrucción a la justicia, aunque se considera improbable a corto plazo, dada la posición institucional que ocupa Bondi y las consecuencias políticas de una iniciativa de esta naturaleza. Hay precedentes en los que autoridades de alto rango han sido investigadas formalmente después de dejar sus cargos. La doctrina jurídica admite la investigación posterior de actos cometidos durante el ejercicio de la función, siempre que esté respaldada por elementos objetivos. En este escenario, el nombramiento de un fiscal especial es visto por algunos como la vía más adecuada para garantizar la independencia y reducir las sospechas de autoprotección interna. Sin embargo, la adopción de esta vía dependería de factores aún inestables: la presión pública, la evaluación del grado de daño institucional y el entendimiento interno del Departamento de Justicia sobre la necesidad de proteger su credibilidad ante los tribunales y la sociedad. El caso también tiene repercusiones en el Congreso, donde se consolidan interpretaciones incompatibles sobre su significado. Para sectores de la oposición, los acontecimientos refuerzan la idea del uso instrumental del sistema para persecuciones selectivas, especialmente contra figuras que se opusieron al presidente. Para los aliados del gobierno anterior, el énfasis es diferente. Las fallas detectadas serían desviaciones puntuales, que no eliminarían la legitimidad de las investigaciones y que deben corregirse
sin comprometer el mérito de las acusaciones. Esta polarización tiende a determinar el clima y el formato de las audiencias previstas para las próximas semanas, en las que Bondi deberá ser convocada para dar explicaciones formales sobre su gestión, sobre las decisiones administrativas que sustentaron los nombramientos cuestionados y sobre la cadena de mando que orientó los procesos posteriormente anulados. En el plano institucional más amplio, vuelve a centrarse el debate sobre cómo se puede presionar políticamente al Ministerio Público Federal, sin que haya una interferencia directa explícita, aunque el modelo estadounidense prevé mecanismos de contención. Episodios recientes apuntan a lagunas que pueden explotarse por vías indirectas, como nombramientos interinos, reorganizaciones internas y cambios estratégicos de prioridad. La cuestión que se plantea ahora es si estas vulnerabilidades se abordarán mediante reformas normativas, con límites más claros para los nombramientos políticos en funciones sensibles, o si seguirán siendo zonas ambiguas, dependientes de la interpretación y el interés de quien esté al mando. Mientras tanto, se está revisando la credibilidad de otros procedimientos llevados a cabo bajo la dirección de Bondi. Los casos relacionados con archivos y expedientes, como los vinculados a Jeffrey Epstein, tienden a ser objeto de un mayor escrutinio. Los abogados defensores y los tribunales pueden recurrir a las decisiones de Curry y Fitzpatrick como referencia para impugnar la validez de las pruebas, la integridad de los actos procesales y la coherencia de la cadena de custodia. El objetivo no es solo revisar el pasado, sino redefinir los parámetros de confianza institucional en torno al Departamento de Justicia. A medida que avanzan estas cuestiones, el sistema puede enfrentarse a una doble dificultad: preservar la autoridad interna y al mismo tiempo reparar los efectos generados por una gestión percibida como comprometida. Es precisamente en este punto donde las interpretaciones en disputa muestran el grado de complejidad del momento. No hay consenso sobre la naturaleza del daño, si debe entenderse como puntual y manejable o como un signo de fragilidad estructural. Tampoco hay acuerdo sobre qué medidas serían suficientes para restablecer la confianza pública de manera consistente. Lo que se observa hasta ahora es una secuencia de acontecimientos que presiona la narrativa tradicional de previsibilidad institucional. Cada nuevo registro en los autos, cada audiencia convocada, cada posicionamiento formal, amplía el alcance de la controversia y refuerza la percepción de que el episodio ya ha traspasado el límite de un error administrativo aislado. El sistema permanece en movimiento, reaccionando, evaluando sus propios mecanismos e intentando definir qué límites deberán reforzarse para que no se repitan situaciones similares. Para quienes siguen con atención los circuitos institucionales y entienden que los efectos más importantes no se limitan a los titulares, seguir estos acontecimientos forma parte de un compromiso permanente con la lectura crítica del funcionamiento del poder público. Este canal sigue dedicado a ofrecer ese análisis con contexto, claridad, rigor y vigilancia interpretativa continua.